buenos días, ¿cómo están? Así no vamos a arrancar, no vamos a llegar a una parte. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenísimo, qué bueno. He seguido por Twitter lo que han estado discutiendo y la verdad me he muerto de envidia de no estar aquí. Así que espero podamos, después que soporten esta charla, me pueden contar qué aprendieron y así podemos hacer un intercambio. Lo que voy a presentar es una suerte como de recopilación de elementos que yo creo que dan para pensar y pensarnos en el momento en que se encuentra la educación, las preguntas que hoy día enfrenta el Plan Ceibal y por sobre todo cómo se ha ido reperfilando lo que entendemos por conocimiento socialmente relevante. Me parece que ahí está el elemento central. Así que si al final de la presentación están de acuerdo conmigo, o se desconcentraron o no entendieron lo que dije. Porque la idea es que estén absolutamente en contra, porque no voy a proponer nada, sino que voy a plantear preguntas. Tengo un montón de preguntas y muy pocas respuestas. Casi no tengo respuestas, en verdad. Así que bueno, la invitación es a que pensemos juntos. ¿Y por qué usé ese título? Es un título que alguna vez dijo George Siemens y me pareció muy provocador, porque él no hace referencia a la red como Internet. Hace referencia a la red como la capacidad de conectar. ¿Cómo hacemos nosotros para conectar saberes, para conectar contextos, para conectar disciplinas? Ahí, en esa posibilidad de vincular, lo que estamos haciendo hoy día, conectándonos, cuando la tecnología juega un papel menor, casi invisible, está la posibilidad del aprendizaje. Así que voy a arrancar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en sus... A ver si funciona esto. ¿Cuántos de ustedes en sus escuelas prohíben el uso del teléfono en clase? ¿Puede levantar la mano, por favor? ¿Todos prohíben? No, por acá hay muchas manos que no están levantadas. Pregunto de nuevo. ¿Cuántos prohíben el uso del teléfono hoy día? ¿Puede levantar la mano? Muy poquitos. Deberíamos. Bueno, vamos a hablar de los deberíamos. Yo quiero preguntar ahora por los hechos. Primero, una investigación exploratoria. Y les quiero decir que no me parece que haya una respuesta fácil a esto. Hay algunos que, por ejemplo, estudios en Inglaterra que dicen, si se dejara de usar el teléfono en clases, los alumnos tendrían varias semanas más de clases en aulas si se toman en cuenta las horas desviadas en la atención. Y otros dicen, el teléfono es un dispositivo que evidentemente desconcentra, pero si no enseñamos en la escuela a autorregularse, vamos a utilizar mucho esa palabra hoy día, entonces ¿cuándo? ¿Cuando sean adultos y estén conduciendo y estén escribiendo WhatsApp? ¿Cuál es el mejor momento para decir son los límites? Y eso es lo complejo de la tecnología. Los límites no son tan claros como en el mundo analógico. Lo individual y lo colectivo en lo digital es difuso. Lo presencial y lo virtual se hace difuso. Cuando hablamos con alguien por teléfono es virtual o presencial, y si hay videoconferencia es virtual o presencial, y si hay dos que están cara a cara y uno virtual es una comunicación virtual o presencial. Esas distinciones, esas taxonomías que antes eran muy claras, hoy día empiezan a ser menos, y a veces nos traen problemas. Lo privado y lo público hoy día no es tan claro, y eso hace que a veces la gente se meta en líos cuando publica fotos o pone textos que luego se arrepiente. Entonces, esta distinción hoy día no es ni buena ni mala, pero está, creo yo, respondiendo a un cambio de escena, cambio de reglas del juego. Algunos autores dicen que esto se llama, que los contextos digitales colapsan distintos tipos de contextos, como decía, el individual, el colectivo, el personal, el informal, el formal, un montón de cosas que en otros momentos eran muy evidentes. Pero también es cierto que las tecnologías han ido cambiando, no solamente en que son más modernas y más rápidas, sino que el valor de la tecnología que le damos en la sociedad ha ido evolucionando. Parece que la gente confía en la tecnología más que en las personas. No, déjame confirmarlo con Google y te digo ahora si estás bien o mal. La profe dice que hay 9 planetas, Google dice que hay 12. Bueno, ¿quién está en lo correcto? Esa tensión de la confianza yo creo que es fundamental, y vamos a hablar sobre esto con la irrupción de todas las apps en los teléfonos. Ahora, ¿se acuerdan cuando eran jóvenes y decían, cuando yo tenga 15 ya voy a ser viejo? Cuando tuvimos 15 dijimos,
cuando llegue a 25 ya voy a ser viejo. Cuando tuvimos 25, los de 40 no se veían tan viejos. Cuando llegamos a 40, bueno, es un joven de 60 años. Y así, vamos pateando la pelota para adelante. Ese concepto es bastante posmoderno, ¿no? Bastante acomodaticio. Y yo tengo la impresión que con la tecnología pasa algo parecido. Dice Adams, tecnología es todo aquello que aparece después que tú llegaste al planeta. Entonces, si cuando tú llegaste había una lavadora, no es tecnología, es parte del ecosistema. Ahora, si aparece algo entre tu edad joven y tus 35 años, dice Adam, bueno, no solamente es tecnología, sino que además es emocionante y está la posibilidad de que tú puedas trabajar el resto de tu vida de manera directa o indirecta con ese tipo de irrupción. Pero, y aquí viene el gran pero, si eso viene después de los 35, no. Eso es otra cosa. No, eso es una locura, eso no está bien, tiene un montón de problemas. Yo en mi época. Entonces, lo que quiero decir es que nuestra relación con la tecnología es como cambiante. Porque cambia las generaciones y cambia la percepción de las tecnologías, no solamente de los dispositivos, sino de la forma en que nosotros las concebimos en sociedad. Entonces, cuando Jorge me invitó acá, yo le dije, Jorge, ¿de qué vamos a hablar? Y me dice, bueno, tengo algunas propuestas, y me hizo algunas propuestas, y yo le dije, y este fue el año del aniversario de Ceibal. O sea, me dice, sí, estaría interesante explorar algo al respecto. Pero más que decir, bueno, cumplimos 10 años, me pareció más interesante la pregunta de, ¿y qué aprendimos en 10 años? ¿Qué cosas son distintas hoy día en la discusión que hace 10 años? Quizás hace 10 años creíamos que solamente entregando máquinas los niños iban a aprender, o que solamente dando conectividad la sociedad, la comunidad en general iba a estar más conectada. A lo mejor otros no lo creían. Pero lo que es evidente es que nuestra percepción de la tecnología hoy día no es la misma que hace 10 años. Buscaba el otro día noticias, esa es una de las primeras noticias que encontré allá en el 2008, una ventana hacia el futuro. ¿Se acuerdan cuando era como, wow? Y esa ventana ahora la tienen en los bolsillos y nadie dice eso, ¿no? Hoy día las noticias son mucho más domésticas, de bueno, apareció una app. Pero ¿qué hemos aprendido en este tiempo? Primero lo podemos pensar a nivel más regional y podemos decir que distintos estudios nos muestran la relación de la tecnología y el proceso de aprendizaje, y no es para nada fácil en términos de no es blanco o negro. Es decir, cuando utilizamos la tecnología en el hogar, por ejemplo, entre 2 y 4 horas, dicen las investigaciones, hay una mejora en los promedios o los desempeños de los estudiantes en el hogar. Interesante, en el hogar. El impacto del uso de la tecnología en la escuela es mixto. Algunas investigaciones dicen que genera diferencia y otras dicen que no genera diferencia. En cambio, este análisis, que es una recopilación de los últimos 15 años de la prueba PISA en América Latina, dice que el papel que juega el docente en el uso de la tecnología es fundamental. Es el articulador, el que permite que las cosas pasen o que no pasen. Incluso llegan a sugerir que debiera entregársele más tecnología al docente porque es el articulador que hace la diferencia y quizás los estudiantes no necesariamente. Pero bueno, lo que es claro, a la luz rápida de esto, es que no es blanco-negro. Tiene matices, tiene contextos, tiene momentos de uso. Cuando vemos lo que dicen los organismos internacionales, y hace poco hubo mucha prensa en este país sobre eso, y uno empieza a analizar qué dicen las últimas publicaciones al respecto, tampoco es blanco-negro. En ciertos contextos, cuando se generan las condiciones, cuando los docentes cuentan con las herramientas pedagógicas, se pueden encontrar mejoras. Y muchas veces una sobreexposición de tecnología no genera mejoras. Algo que ni nos imaginamos, creo yo, hace 10 años. Entonces, una vez más, estamos con el mismo viejo problema de siempre. ¿Cómo ayudamos a mejorar la educación? Cuando ya aprendimos, creo que algo aprendimos en 10 años. Que la tecnología por sí sola no genera la diferencia. ¿Puede ser? Buenísimo, hasta ahí estamos bien. Ahora, hay algunas otras lecciones que hemos aprendido en el camino, de investigaciones sistemáticas que se han hecho en el país y también en comunidades similares. Primero, no reinventar la pedagogía, sino su uso. La pedagogía con tecnología no es
dramáticamente distinta la pedagogía en el aula, de generar interés, de conectar saberes, de estar articulado con la motivación. No enfocarse en las interacciones, enfocarse en las interacciones y no en las herramientas. Las herramientas como tales no van a generar la diferencia. Tercero, si la innovación no es escalable, no es innovación. Y esto es algo que Uruguay ha hecho desde el primer momento. No sirven los proyectos boutique, es decir, en esa escuela, en ese lugar, con esas características, hay una cosa muy bonita que está pasando. Está lleno de proyectos pilotos en educación, donde unas condiciones ideales hacen que algo pase. ¿Perdón? ¿A alguien no le gustó lo que dije? Siempre que hablo mal de la tecnología me meto en problemas. No. Otro elemento, y tiene que ver con la diapositiva anterior de los resultados. Flexibilidad es no buscar una sola forma de hacer las cosas. No hay fórmulas. Y eso es lo que hace complejo, porque si hubiera fórmulas, lo de menos sería hacer un recetario y seguir los pasos. Luego, promover el desarrollo de abajo arriba. La innovación tiene que ver con un cambio en las prácticas de las comunidades. Por lo tanto, no sirve una directriz desde arriba para decir, la innovación tiene estas características. Muchas veces la innovación se genera en los bordes, en las propias comunidades. 6, y esto aparece sistemáticamente en investigaciones en el país y en el extranjero, la colaboración como un elemento fundamental. Humberto Maturana dice la colaboración es transformarse junto a los otros. La colaboración implica un proceso de negociación y adaptación. Orejas más grandes y boca más chica, la clave para la colaboración. Y por último, pensar, premiar y difundir las buenas ideas. Estamos repletos de buenas ideas. Muchas veces la gente se pregunta, ¿qué están haciendo en Uruguay? ¿Cuáles son las buenas cosas que están haciendo? Y la red a veces nos ayuda a eso. Ahora, de 10 años ahora decimos, bueno, entonces, ¿está funcionando esto o no está funcionando? ¿Es bueno o es malo? Y es complejo, ya vimos, tiene matices. Pero hay algo que sabemos, que solamente con el equipamiento tecnológico no se generan los cambios a nivel social, a nivel institucional. En alguna medida porque hay una fractura entre el aceleramiento tecnológico, la manera en que cambian los dispositivos. ¿No se han fijado las películas de hace 2 o 3 o 4 años donde la gente aparece con unos teléfonos grandes y uno se ríe y dice, jajaja? La tecnología cambia a tal velocidad, exponencialmente, dicen los expertos, que evidentemente no es al mismo ritmo que cambian las organizaciones, no es al mismo ritmo que cambia la sociedad, no es al mismo ritmo que cambia la regulación y por supuesto no es al mismo ritmo que cambia la educación. Eso no es un problema en sí, pero es una característica del contexto, entender el desfase que hay entre el cambio tecnológico y el cambio de las organizaciones. Y en este caso, el cambio de nuestras organizaciones que tienen que ver con educación, que tienen más que ver con cambios culturales, no con cambios tecnológicos. Y esa tensión me parece que nos va a acompañar por un buen rato. Ahora, en el libro Innovación Pendiente proponemos esta triangulación muy sencilla de contenido, contenedor y contexto. Muy sencilla porque busca abstraer algo con el cual interactuamos de manera diaria. Y yo tengo la impresión que hemos puesto mucho entusiasmo en los contenedores y en los contenidos. Y no es que esté en principio mal, por supuesto que está bien. Y contar con contenidos valiosos y con contenedores que nos ayuden y nos generen más beneficios que dolores de cabeza, siempre es bienvenido. Pero lo que pasa es que los contenedores y los contenidos se escalan a mucha más velocidad que los contextos propicios para enseñar. Especialmente hoy día, cuando con recursos educativos abiertos y gratuitos, con YouTube, con Wikipedia, con plataformas de acceso abierto, tenemos infinidad de contenidos. Hoy día tenemos muchos más contenedores que hace 5 o 10 años. Hoy día en el aula y en los procesos de aprendizaje, la Saibalita coexiste con muchos otros dispositivos que la familia tiene. Los contenedores se han diversificado. Pero los contextos, a veces sí y a veces no. Miren esta imagen del siglo XIV. ¿Alcanzan a ver? Tenemos a un profe adelante y los alumnos atrás. Bueno, les digo, en el pasado era así esto. El profe habla
y el alumno duerme. En el pasado pasaba eso. Ahora en el futuro ya lo resolvimos, ¿no? Aquí hay dos compas que están conversando. En el pasado la gente se desconcentraba, ahora ya con tecnología estos temas están resueltos. Evidentemente no. Evidentemente se replican muchas dinámicas donde la estructura del siglo XIV muchas veces la vemos replicada hoy día, pero con tecnología, es decir, mucho más caro. Donde el profe va y enseña lo que quiere y algunos sí hay que reconocer que hay dos, están viendo el mismo PowerPoint del profesor, lógicamente discutible, pero está haciendo lo mismo. Pero hay otros que están planeando la noche, el fin de semana, etcétera, etcétera. Yo me parece que así se ve un poco la ignorancia digital, es decir, entornos hiperconectados con mucha abundancia de contenido, pero con una subutilización. Y lo que pasa es que muchas investigaciones en otros países nos muestran que lo que los docentes quieren no es más competencias digitales, sino que es más competencias para enseñar con tecnología, que es radicalmente distinto. Es decir, se puede no tener destreza tecnológica de punta, pero sí entender las reglas del juego de cómo aprender a aprender con tecnología. Y es ahí donde vamos a explorar un poco la discusión. Esto es lo que está pasando hoy día. Los jóvenes hoy día consumen mucho más YouTube que Google. Cuando tienen que hacer una búsqueda, buscan más en YouTube que en Google. Así que si ustedes como yo buscan más en Google que en YouTube, son menos jóvenes que las nuevas generaciones. Bienvenidos a nuestro mundo. Ahora, esto en principio no es malo, pero nos da cuenta de los cambios de lenguaje. Nos da cuenta de que hoy día la imagen es poderosísima y las maneras de interactuar con información son radicalmente distintas. Esto trae una enorme presión a la escuela, no solo en Uruguay, sino que en el mundo. Hoy día, si no hay imagen, jugamos en contra. Pero es difícil, porque no todo tiene imagen. Muchas veces trabajamos con conceptos abstractos, pero hay que tener en cuenta esto. Ahora, esto no es un problema. Podemos poner a YouTube a trabajar a nuestro servicio si lo sabemos aprovechar. Hace poco leí esta investigación que me dejó un poco preocupado. Se llama Mentes Distraídas. Muy bueno el libro. Y dice básicamente que altos niveles de conectividad generan altos niveles de ansiedad y bajos niveles de atención, o que la atención está fragmentada en periodos muy cortitos, minutos, pocos. Y entonces dice que además la multitarea no es tal porque cuando hacemos dos cosas mal, ¿no? Y entonces, claro, eso, si uno está viendo tele y whatsappeando no importa, pero si uno está poniendo atención al profe y está whatsappeando, sí importa. ¿Cómo hacemos para autorregular? No estoy diciendo que con tecnología o sin tecnología, ese problema se lo voy a dejar a ustedes, pero quiero poner todas las matices de la discusión. Entonces, tenemos altos niveles de conectividad y poca capacidad de gestión multitarea. ¿Será verdad eso, no? A ver, vamos a ver un video. Bueno, la próxima vez que estén en clase y tengan un alumno que vea la pantallita y le dicen, ¿really? Ahora, aquí el tema está en cómo hacemos para hacer más cosas que nos hagan olvidarnos del teléfono. No es que el teléfono esté mal, de nuevo, no es blanco y negro, yo me muevo en los grises y por eso es difícil tener respuestas rápidas. Pero ¿cómo hacer para administrar bien y sacarle el máximo provecho a la tecnología cuando hay que usarla y después quitarla de la pista? Algo pasó aquí. Perdón. Ahí sí. Entonces les voy a proponer algo. Ay. Really? Algo pasó, perdón. Les voy a proponer algo. Pensar en la capacidad de desconectarse como una nueva habilidad digital. Es una ironía, ¿no?
Porque antes el tema era aprender a conectarse. Y lo que yo les estoy diciendo es aprender a desconectarse cuando es tiempo de desconectarse. Y es como la alimentación, ¿no? Aprendemos a comer, pero después no se trata de comer todo lo que puedas. No se trata de comer todo lo que puedas. Tienes que aprender a regular. Les voy a proponer 4 ideas para pensar en esa autorregulación. 4, hay muchas. Y son códigos nuevos, son nuevas reglas del juego. La primera tiene que ver con nuevas relaciones con la distancia. Y les voy a mostrar un ejemplo que me imagino algunos de ustedes vieron. La distancia genera nuevos códigos, nuevas formas de relacionarse. Entonces, si no sabemos aprovechar y entender estos nuevos códigos, nos vamos a meter en problemas, serios problemas, serios problemas. ¿No sabes la cantidad de entrevistas que este señor ha dado después de esta cosa? Famosísimo. Bueno, si quieren no ser famosos, pongan a su bebé ahí. Bueno, primera cosa para pensar, la distancia implica nuevas dinámicas de interacción. Segundo, pensar hoy día parece casi un material desechable, porque hoy día estas máquinas parece que piensan por nosotros, o al menos se convierte como un tercer hemisferio. ¿No les ha pasado que a veces van a Google y van a preguntar algo y no terminan de preguntarlo y ya se lo está respondiendo? ¿Y eso será bueno o malo? Por lo menos no puede ser indiferente. Pensar en el valor de pensar offline. ¿Se acuerdan cuando uno iba en un ascensor y era un momento incómodo y miraba al techo, miraba los botones? Ahora está así uno todo el tiempo mirando los botones del teléfono. Tiempo para pensar. Tercero, como decíamos, aprender a desconectarse. Voy a contar algo que descubrí preparando esta presentación. Los conciertos hoy día, en los recitales, tienen un enorme problema. Todo el mundo está con su teléfono. Todo el mundo está con su teléfono. Entonces está arriba el guitarrista entregando la vida y está toda la gente grabando y subiendo y poniendo like, ¿no? Entonces los músicos están diciendo, hey, no es un tema de los derechos del video. Los videos los ponemos en YouTube gratis, las fotos también, los audios, las canciones. Pero si vienen al concierto, cantemos juntos, ¿no? Y entonces por supuesto que la gente no les puso ni un pepino de atención. Y lo que está pasando es que en muchos conciertos cada vez más están usando estos bolsillitos, Yonder se llama, para que usted ponga su teléfono, lo cierran con una llave y es un campo magnético que impide que lleguen llamadas o que salgan llamadas. Y entonces cuando usted sale del concierto se lo abre. ¿Les parece? ¿Esa es la solución? Ustedes no me van a creer, pero hay escuelas que están empezando a utilizar esto en otras partes del mundo. Esto es una señal de lo difícil que es construir la capacidad de autorregulación. Ojo, la gran mayoría de estos conciertos la gente paga por ir al concierto, no es que los obliguen. Y el cuarto elemento es, si ustedes van a la playa y se toman unas fotos a los pies y la ponen en Facebook y nadie les pone like, no importa, está bien, te queremos, estamos contigo. Tenemos un problema serio de autoestima, serio. Y nuestros estudiantes también. Si no reciben likes, si no tienen followers, en crisis de ansiedad, yo creo que los psiquiátricos están llenos de gente que quiere atenderse a esto, ¿no? Ansiedad enorme con el tema de la identidad. Una palmadita en la espalda puede ser tan bueno como un like. Quienes les interesen estos temas, les recomiendo echar un vistazo a esta actadiurna.org, que es un manifiesto que da algunas pistas para la gente que le interesa esto, ¿no? Que lo virtual es lo real, es lo que se comunica, y muchas de estas cosas que hay gente que se dedica a esto con mucha profundidad. Ahora, 10 años después, yo creo que está bueno preguntarse, ¿cambian las tecnologías? Tenemos tecnologías viejas y nuevas para hacer viejas prácticas, ¿sí? Eso no necesariamente es malo, pero ocurre mucho. Después tenemos tecnologías incrementalmente mejores para hacer algo un poquito mejor, ¿no? Aquí tenemos de una imagen en 2D a una imagen en 3D, que es una mejora, tiene un valor, pero no es una cosa impresionante. Y como decíamos, muchas investigaciones han demostrado que de aquí a acá no hay un salto gigantesco en el aprendizaje. Entonces, tenemos
nuevas tecnologías con viejas prácticas, tenemos tecnologías con una innovación incremental y tenemos otras innovaciones tecnológicas, pedagógicas, que son mucho más ricas desde lo pedagógico que desde lo tecnológico. Aquí tenemos a chicos en New Hampshire trabajando con estudiantes en Buenos Aires. Es una simple videoconferencia en Google Drive, pero están trabajando en conjunto, están trabajando en una segunda lengua, están negociando conocimiento, están haciendo trabajo en equipo, están desarrollando capacidad de colaboración virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Tecnológicamente existe hace 30 años. Pedagógicamente puede ser una diferencia sustantiva. Entonces, podríamos organizar todos esos ejemplos en dos grandes categorías. Un uso de tecnología orientado a la eficiencia, es decir, una mejora parcial, que yo creo que es la gran mayoría de los usos que se hace. Insisto, no necesariamente es malo, pero es una utilización básica. Y una más avanzada, que tiene que ver con un mayor nivel de transformación. Usar las tecnologías para redefinir las relaciones de producción de conocimiento, las relaciones de poder, los usos de los contextos. Entonces, el tema está en cómo saber en qué momentos hay que usar este elemento por lo menos. Y sabemos también que más uso no necesariamente se convierte en transformación, porque es un cambio de las prácticas pedagógicas y no necesariamente informacionales. Ahora voy a salir del closet. Yo voy a decir, soy más pro humano que anti máquina. No estoy contra las máquinas, pero me gusta más la gente. Pero esa distinción poco a poco van a ir viendo que está cambiando. Están entrando nuevos agentes en la discusión. Finn, un autor que escribió ¿Qué es lo que quieren los algoritmos?, publicó un libro este año que dice, en algún momento del 2000 dejamos de usar teléfonos y empezamos a confiar en los teléfonos. Y por eso ya no podemos ir al trabajo sin el teléfono, porque hay una parte de nuestro cerebro que quedó. Pero hay un tema con eso. Nuestra relación con la realidad siempre es mediada por un dispositivo que nos ayuda a organizar la información. Entonces, si voy a un lugar, lo voy a ubicar a través de Google Maps. Si voy a elegir un restaurante, lo voy a elegir a través de Google Maps o TripAdvisor. Los más jóvenes, si voy a buscar a una novia o un novio, lo voy a elegir a través de Tinder. Si voy a elegir una canción, lo voy a hacer a través de Spotify. Entonces, lo que pasa es que tenemos una relación con la realidad simplificada, una abstracción de la realidad en base a lo que define una app u otra. Y las apps están organizadas con procesos de organización de datos que también se llaman algoritmos. Entonces, nuestra relación con la realidad es como una relación de segunda mano. Porque nuestra interacción ya no es... ¿Se han fijado cuando la gente va de viaje? Busca en Google las imágenes del hotel donde va a estar, busca en el Google Maps el sitio donde va a estar, ve las recomendaciones en TripAdvisor, ve los videos en YouTube y cuando llega al lugar dice, ya lo conozco, ya lo vi. Como que vamos a confirmar que lo que vimos en Internet está. Esa es una relación de conocimiento de segunda mano. Canclini nos dice que esto puede generar problemas. Cuando hay una alta concentración de información de la sociedad en unos pocos actores, que son esos círculos que se ven abajo, eso puede jugar en contra de la libertad. Y eso implica, y vamos a volver sobre esto más adelante, pensar el componente de la ciudadanía digital. Ahora, yo decía que la relación con las máquinas está cambiando. Muchos habrán visto este gráfico, es un gráfico que representa cómo la sociedad del mercado americano ha ido cambiando en los últimos 50 años. ¿Por qué muestra el mercado americano? No tenía datos de aquí, pero esto es consistente con América Latina. Es decir, hay un decrecimiento en las actividades rutinarias, no cognitivas, y hay un incremento en las actividades de orden más creativo. También se les llama trabajadores de cuello azul y de cuello blanco. ¿Sí? Esto lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo. Y esto me parece muy representativo de lo que nosotros llamamos la sociedad del conocimiento. Lo que pasa es que los de arriba, que estaban en el lado a salvo del río, también ahora empiezan a estar en problemas porque las tecnologías empiezan a hacer cosas que solamente ellos podían hacer. No sé si han visto la tele estos últimos días, pero empiezan a aparecer máquinas que hacen cosas que los trabajadores de cuello azul hacían solamente. Arriba van a ver una chica que está comprando una hamburguesa y que paga solamente con el escaneo de su cara. Se llama face recognition, ¿no? Entonces ya no tiene que ir la molestia de sacar la billetera y la molestia de pasar la tarjeta de crédito. No, ahora pone su cara, ¿no? Y abajo es el proyecto de Google, de Amazon, perdón, que se llama Amazon Go, que ya no solamente acaba con las señoras cajeras o los señoros cajeros, además acaba con los cajeros automáticos que ya han llegado a Uruguay en este año, sino que además
La gente va al súper, mete las cosas en su bolsa y se va. Y no se las roba porque hay un sensor que identifica cuáles son las cosas que usted se llevó y le llega una cuenta al hogar para que no tenga la molestia de sacar la billetera y pagar con la tarjeta. Ahora, esto es súper interesante en términos tecnológicos. En términos humanos podríamos discutirlo mucho más y ya vamos a ir para allá. Algunos se preguntan si esto va a generar un desempleo masivo. Y yo les diría, me temo que sí, como ha ocurrido en otros momentos de la historia. Miren esa imagen. Más del 50% de la fuerza laboral de los Estados Unidos a fines de 1800 se dedicaba al campo. Hoy día es menos del 2% y la capacidad productiva es mucho mayor. Esto no es nuevo. El desempleo tecnológico lo decía Keynes en los años 30. No es nuevo. Lo que pasa es que ahora las capacidades de estos nuevos dispositivos que tienen capacidad de identificar imagen, identificar texto y voz, entonces empiezan a hacer cosas no tan tontas como solamente cosechar trigo. En este mundo les va a tocar vivir, especialmente a las generaciones que vienen. Esto es lo que en el libro Homo Deus Harari llama dataísmo, una suerte como de fiebre ciega por tener datos para tomar decisiones. Y es lo que hace Google con toda nuestra vida y lo que hacen todos los supermercados cuando nos dan tarjetas de cupones. Lamento informarles que los cupones no son gratis, es toda nuestra vida privada la que está detrás. Y entonces, el dataísmo lo que dice básicamente es una suerte como de metaciencia, donde todo se puede tomar, todas las decisiones se pueden tomar con esta información. Todo está conectado, los seres humanos somos máquinas de producir datos, porque tomamos la foto de nuestros pies, le ponemos un like, lo subimos arriba, lo compartimos con otros, estamos generando permanentemente datos. ¿Puede llegar esto a afectar nuestra vida? No seré yo quien se lo diga, pero les quiero compartir esta investigación. Stanford publica un estudio a 85.000 personas que participaron en Facebook para ver su perfil y construyeron un algoritmo para entender patrones y comportamientos. Y miren lo que dice. Con 100 likes, el algoritmo de esta investigación puede predecir tu personalidad, tu orientación sexual, tu origen étnico, tu opinión religiosa, política, tu nivel de inteligencia, si consumes sustancias adictivas y si tienes padres separados o no. La última me impresionó. 100 likes. O sea, uno pone 100 puntos sobre uno y el algoritmo construye los espacios entre medio. Con 150 likes el algoritmo te conoce mejor que tu pareja y con 250 te conoce mejor que a ti. No vayan al psiquiatra, pregúntale a Facebook sobre ustedes mismos. Con este juego, con este mundo, van a tocar vivir a las generaciones que vienen y esto de manera exponencial. ¿Cómo funciona esto? Bueno, yo no soy ingeniero, pero les puedo dar algunas pistas. Esto se llama máquinas que aprenden, inteligencia artificial. Y les voy a dar un ejemplo. En el costado derecho van a ver un video que grabó Google, para desarrollar un algoritmo para jugar Atari. ¿Alguien de aquí jugó Atari alguna vez? Bueno, esto les va a gustar. No le dio las reglas del juego. Puso al algoritmo a jugar sin saber cómo jugar, sin saber cómo hacer puntos. Y en 60 minutos el algoritmo fue probando, se fue equivocando y fue aprendiendo cómo. ¿Cómo fue aprendiendo? Bueno, estos algoritmos tienen un proceso cognitivo que es una mímesis a como nosotros pensamos. Y entonces, después de cometer un par de errores, va aprendiendo de los errores. ¿Sí? Ahora, lo interesante es que en 120 minutos el algoritmo, sin que nunca nadie le enseñara, juega como un experto. Es decir, mientras más datos procesa, más inteligente se vuelve. Aprende de los errores, identifica patrones, y entonces, ¿se imagina la cantidad de horas que habríamos ahorrado jugando a Atari si hubiéramos visto este video? Ahora, ese no es el final de la historia. En 240 minutos, el algoritmo juega mejor que cualquier ser humano en el planeta, sin que nunca le enseñara a nadie a eso, ¿no? Porque modificó su comportamiento, identificó que si tiraba la pelota en una esquina podía ser un túnel que llegara y jugara solo. Yo lo vi y dije, qué manera de perder mi infancia. Ahora, esto es reconocimiento de patrones. Nosotros generamos patrones en el comportamiento. En algunos momentos del día estamos contentos, algunas cosas nos ayudan a aprender, algunas cosas nos hacen que la gente nos caiga bien, hay algunos elementos que hacen que nos gusten películas. Entonces, esto poco a poco empieza a acercarse a la educación. Vamos a ver.
is Lily. Hi, Lily. Nice to meet you. How far is the moon? The moon is about 250,000 miles That's from a Earth's lot. average. What is 2 plus 2? 4. Awesome job, Grayson. What is the speed of light? The speed of light is 186,000 miles per second. Can you count to 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Tell me a knock-knock joke. Knock, knock. Who's there? Lettuce. Letters who? Lettuce in. It is freezing outside. Bueno, evidentemente esto lo puede hacer cualquiera, ¿cierto? Cualquier persona puede enseñar este tipo de cosas. Y esto lo dice Andreas Schleicher de la OECD, dice, las cosas que son fáciles de enseñar son fáciles de ser tercerizadas por máquina. Lo que pasa es que los docentes no solo enseñamos el knock-knock joke, sino que enseñamos cosas complejas, que tienen que ver con valores, tienen que ver con el sentido de la vida, que tienen que ver con nuestra relación con otros. Los docentes enseñamos principios éticos y las máquinas enseñan eso. Así que, punto para nosotros. Pero evidentemente esto puede llegar a tener consecuencias. No lo digo para preocuparse, pero hay que tenerlo en el radar. ¿Qué pasa cuando la inteligencia se desarrolla sin conciencia? ¿Qué es lo que está pasando hoy día con estas máquinas? David Byrne nos dice que mientras más aparecen estos dispositivos, los sistemas de chequeo automático, los sistemas de cuando uno va al buquebús y ya no pasa por personas, todos los sistemas de interacción para consumir contenidos, para relacionarnos con otros, cada vez más tenemos menos interacción con otras personas. Entonces es interesante porque esto va a tener implicancias como sociedad. Y no traigo esto para decir los profesores van a ser reemplazados, yo ni siquiera lo pienso. Pero evidentemente esto puede buscarse como un aliado, puede sumar a la experiencia de aprendizaje como un complemento. Pero lo que sí queda claro es que va a cambiar las reglas del juego. Ahora, aquí yo me pregunto cómo evoluciona lo que entendemos como alfabetismo digital. En algún momento era saber buscar, saber organizar, saber publicar. Y hoy día es fundamental complementar eso con el principio de ciudadanía digital, ¿no? Con que los estudiantes aprendan a administrar su huella digital, entiendan lo que es su identidad digital, aprendan a administrar su tiempo en pantalla. ¿Se acuerdan lo que decíamos sobre capacidad de conectarse? Aprendan a actuar en situaciones de ciberbullying o ciberacoso, aprendan a cuidar su identidad. Estas son las cosas que hoy día consideramos que son fundamentales para pensar la ciudadanía digital. Afortunadamente Uruguay va a participar del primer estudio de esto, que se llama coeficiente digital, va a ser durante este mes. Y entonces básicamente lo que ellos plantean es que esto hay que pensarlo en 3 niveles. Un nivel básico de saber usar los dispositivos de manera segura, de manera responsable. Un segundo nivel que tiene que ver con aprender a crear, ¿sí? Que es donde yo creo que estamos más débiles. Podemos ser buenos usuarios 10 años después, pero no somos buenos creadores o no suficientes. Tenemos ahí mucho camino por avanzar. Y el tercer estadio tiene que ver con aprender a resolver problemas relevantes. Por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo hacer para traer los objetivos de desarrollo sostenible al aula? Y usar la tecnología para pensar en posibles soluciones a esos objetivos. Me parece que es allá hay que avanzar. Eso es lo que hoy día tiene más que ver con la tecnología. No la tecnología en un espacio de aprendizaje determinado, sino estimula la idea de ser creadores, estimula la idea de aprender a resolver problemas que están mal planteados o que tienen altos niveles de complejidad. Y eso me trae a lo que están haciendo mis colegas del APTER, ¿no? Pensamiento computacional. ¿Por qué? Porque en algún momento bastaba con saber utilizar las máquinas. Si alguno, entre paréntesis, nota al pie, si alguno de ustedes todavía tiene en su currículum que sabe usar Word, Office y Excel, no lo pongan, ya no es cool, ya pasó ese momento, quítenlo rápido que nadie lo vea llegando a casa, esa línea fuera. ¿Por qué? Porque la alfabetización digital se ha ido complejizando. Y entonces en entornos de hiperconexión, el pensamiento computacional ayuda, que no es aprender a usar código, lo vamos a ver con algunos ejemplos, es aprender a pensar distinto, igual que la filosofía, o igual que el pensamiento lógico, o igual que el pensamiento científico. ¿Cómo aprendemos a pensar distinto? Bueno, esto nos ayuda a formular problemas, nos ayuda a organizar la información, nos ayuda a entender cómo analizar. Y estas no son maneras que caen de la luna. Muchas de las asignaturas que nosotros enseñamos en clase utilizan elementos que son símiles del pensamiento computacional. Por ejemplo,
En literatura, cuando analizamos un texto y lo desagregamos en prosa, en la rima, en la estructura, estamos aprendiendo a desagregar. Cuando reconocemos, por ejemplo, los ciclos del clima o de la economía, estamos identificando patrones. Cuando construimos una receta para aprender a cocinar algo, entonces estamos aprendiendo a elaborar instrucciones. O en la química, cuando identificamos ciertas reglas. Esto lo decía nuestro amigo Jobs, decía aprender a programar es aprender a pensar. Y hay 4 elementos que se podrían tomar en consideración que yo creo que ayudan a tener una idea de por qué pensamiento computacional no es solamente aprender a escribir en código. Uno aprende a desagregar, aprende a abstraer, a cómo llevar un problema, una posible solución a un contexto distinto, aprende a identificar similitudes o patrones y por último aprende a operacionalizar, como uno podría hacer cuando hace una receta. Vamos a ver un ejemplo de una evaluación un poco atípica, donde se podría utilizar estas capacidades. Llevan un montón de personas a una sala, les ponen un tubo con un maní abajo y les piden que saquen ese maní del tubo. Intentan fuerza bruta, mover la mesa, un escupito. Hasta que llega la tecnología. La tecnología viene a salvar el planeta. Ven a un monito que le pone escupito, le pone agüita y saca el maní y el chico dice ¡oh! ¡Agua! ¡Buenísimo! Entonces la invitación es cómo utilizar el pensamiento computacional como una herramienta que va más allá de la tecnología. ¿Por qué? Porque al igual que el pensamiento científico nos ayuda a recolectar datos relevantes, analizarlos, desagregar un problema, identificar patrones, en el caso de la ley, identificar si hay modelos o abstraerlo, comprender si hay procesos de automatización y finalmente probar. ¿Sí? Procesos que van radicalmente fuera de la tecnología. Entonces con esa lógica podemos hackear, podemos intervenir, podemos explorar prácticas de disrupción. Hackear la clase, hackear la tecnología, hackear una dinámica. Y hay movimientos que promueven eso. IKEA es una especie como de Sodimac y hay un hack IKEA, es decir, le enseñan a la gente a desarmar el mueble y convertirlo en una lavadora. Bueno, un mecanismo de hackeo. Pero hackear básicamente es esta idea tecnológica de aprender o ver cómo utilizar la tecnología para fines distintos a los cuales fue creado. Yo creo que hay un proceso pedagógico bien importante ahí. Construccionismo lo llaman los amigos del MIT. Aquí hay un mini ejemplo. ¿Por qué es un ejemplo que me parece interesante? Bueno, es un ejemplo precioso porque hay una chica que tiene una discapacidad y con esto puede usar la mano. Pero si lo abstraemos y pensamos en cómo utilizar el pensamiento computacional para resolver problemas que son relevantes a la comunidad, entonces estamos hablando de algo radicalmente distinto. Ponemos el pensamiento computacional al servicio de los procesos de aprendizaje. Entiendo que estamos usando a veces Makey, que es una pequeña placa que ayuda a construir instrumentos musicales con alimentos, frutas, ¿no? Es decir, la idea de explorar, hackear la realidad, aprender a crear con otro. ¿Por qué tiene tanto valor? Porque en espacios de pensamiento computacional no hay expertos y aprendices, todos son aprendices. No hay distinción entre disciplinas.
Y porque el puente entre proceso de aprendizaje formal e informal es mucho más tenue. Ahora, ya me quedan los últimos minutos, así que me tengo que apurar. ¿Cambia el rol del docente en este contexto? Bueno, yo creo que sí. ¿Conocen este chiste que salió a principios de los 90, cuando un perro le dice al otro, me encanta Internet porque en Internet nadie sabe que eres un perro? Bueno, hoy día nos pasa eso a los académicos, a los docentes, a los educadores. En Internet nadie sabe que eres un educador. Todos son expertos, todos dicen lo que hay que hacer, ¿no? Y eso evidentemente trae una reconfiguración de las relaciones con el conocimiento. Y aquí yo me pregunto, ¿qué es lo que queda obsoleto? ¿Cuál es el elemento que realmente pasa de moda? ¿Aprender a repetir instrucciones de la realidad o aprender a cuestionarla? No seré yo quien lo responda. Yo soy un entusiasta del principio de eutagogía. Hablamos muchísimo de pedagogía, pero el admirado el admirado académico decía, cuidado con el determinismo pedagógico. Y me parece una buena provocación, porque la pedagogía, si bien es fundamental, es una pieza articuladora de dar posibilidades y abrir oportunidades. ¿Cómo hacemos para pensar en una pedagogía de la autonomía? Es decir, de un sujeto que aprende por su cuenta, de un sujeto que se enamora con explorar nuevas preguntas, donde el docente es fundamental, pero no es necesariamente el que dice lo que está bien y lo que está mal. Ahora, no significa que la eutagogía en todo momento de aprendizaje va a funcionar, o todo se aprende por eutagogía, pero a la larga, todo lo que podamos enseñar sabemos que puede quedar obsoleto. Esto lo decía este señor de aquí, que muchos sabrán de conocer. Chomsky dice, la pregunta que debe explorar la escuela es cómo ayudar a los alumnos a aprender por sí mismos. Porque mucho de lo que vamos a aprender no solamente va a quedar obsoleto, sino que va a ser fundamental conectarlos con otros saberes. ¿Cómo desarrollamos esa posibilidad y esa capacidad de autoaprendizaje? Y al igual que otras, es una metacompetencia que tiene que ver con este tipo de elementos que están aquí. Tomar el control del proceso de aprendizaje, entender de qué maneras yo aprendo mejor, identificar cuáles son las estrategias que yo utilizo, construir instrumentos de monitoreo, que pueden ser metodologías o personas, y generar una meta-reflexión sobre mis errores y sobre mis aprendizajes. Y eso no solamente desde la perspectiva cognitiva, sino que lo podemos ver desde los contextos en los que aprendemos, los tipos de motivación que tenemos para aprender, y hacer un análisis, hacer una ruta de navegación de cómo yo aprendo mejor y cómo podría aprender yo de una manera distinta. Y cuando digo yo, estoy pensando yo como docente y los estudiantes también. Y entonces, bajo esta lógica, equivocarse es buenísimo, porque si yo me equivoco, reflexiono sobre el proceso de error, hay un enorme aprendizaje. Bueno, y quiero terminar con el componente de evaluación. Hoy día vivimos un buen momento, nos tocó vivir una buena época de la educación, a pesar de que todos queremos una mejor educación. Hoy día existe mucho más consenso que antes que hay que buscar un buen equilibrio entre las habilidades cognitivas y las habilidades emocionales. Antes llamadas blandas, así como un osito de peluche, blandas. No, no son blandas, son igual de importantes, tienen la misma relevancia. No es que saber matemáticas sea dura y tener capacidad de empatía es blando, no. Yo discrepo con esa visión. Son habilidades socioemocionales que muchas veces, cuando una persona vive en sociedad o quiere buscar un empleo, pueden ser igual de importantes que una habilidad cognitiva. La Universidad de Melbourne sugiere, en vez de pensar en listados de habilidades, perdón que no se alcanza a ver bien, pensar como en campos de habilidades. Por ejemplo, maneras de trabajar, maneras de vivir en el mundo, que incluyen un montón de subhabilidades. ¿Por qué digo esto? Porque a veces está la tentación de hacer como una lista de supermercado, de estas son las habilidades del siglo XXI. Sí, pero la colaboración, por ejemplo, es una metahabilidad que incluye un montón de otras habilidades. Capacidad de escuchar, capacidad de comunicar, liderazgo, negociación. Hace poco leía un libro que decía esta frase que me pareció interesante y provocadora. Decía,
La evaluación es el resultado de la simplificación de una realidad muy compleja. La realidad es compleja. La manera en que aprendemos nosotros son multidimensionales. Entonces, tratar la complejidad de forma cuantitativa puede ser útil, pero muchas veces carece de rigor científico, aunque nos cueste aceptarlo. Entonces, aquí la propuesta está para pensar en procesos de aprendizaje. Ojalá tener varias herramientas para trazar los procesos de aprendizaje, y no solamente una, puesto que si no, corremos el riesgo de tomarle la fotografía a una bola bajo una sola dimensión. Y esta imagen, con esta termino, que es, antes de las conclusiones, y es cómo asegurar para que, bajo esta lógica de que no solamente lo cognitivo es lo fundamental, ¿cómo hacemos para considerar otros aspectos que tienen que ver con el clima escolar? La calidad de la convivencia, los niveles de motivación de los que enseñan y de los que aprenden, la equidad de género, el respeto al medio ambiente. Son cosas que muchas veces han sido consideradas como dimensiones de segundo orden y son fundamentales, y yo creo que hoy día estamos más conscientes del valor de eso. Bueno, y como les prometí, las conclusiones. Yo creo que las conclusiones podríamos organizarlas en 4, para hacer una súper simplificación y ya poder seguir con el programa. Primero, los algoritmos, las tecnologías con las que nosotros interactuamos de manera diaria, nuestros estudiantes también, son una simplificación de la realidad. Nos dejan ver una parte de la realidad. Eso no es en principio negativo, pero es muy importante estar consciente de eso. Porque pareciera ser que lo que está en los 10 resultados de Google es lo único que importa y todo lo demás no existe. Entender que si esa información está organizada de esa manera es porque a alguien le conviene eso. Y nosotros tenemos que tener una visión un poquito más allá de eso. Segundo, pensar este concepto de la ignorancia digital, donde podría haber mucha información y poca atención. La información consume algo, la información consume atención. Por lo tanto, si tenemos abundancia de información, tenemos escasez de atención. Y las capacidades de filtro y de jerarquización son fundamentales. Y es por eso que es tan importante generar herramientas y estrategias de autorregulación, dentro del aula y fuera del aula. A nosotros como adultos y a los chiquilines también. Saber regular. Y por último, decir que no basta con las habilidades del siglo XXI, sino que también pensar que estas máquinas están en contexto, están apareciendo, y lo que nos distingue a nosotros de las máquinas es que somos personas, tenemos emociones, tenemos sensaciones. Y eso me parece que no puede ser desplazado ni reemplazado por máquinas, y eso me parece que es una estupenda oportunidad. Así que termino con esta imagen, que es invitarlos a pensar en pensamiento reticular, pensar en redes. Yo decía al principio que la red es el aprendizaje. Nosotros vivimos en redes, es una manera de entender la realidad. Vivimos en redes complejas, que son interdependientes entre sí. Nuestro proceso de aprendizaje también se genera en redes. Estamos conectados con unos, les ponemos atención a otros, nosotros influimos en algunos, otros influyen en nosotros. Hacer redes de nuestros procesos cognitivos es bien importante, puesto que todo lo que sabemos tiene que estar conectado con otras cosas. Muchas gracias. Gracias.